Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí es un alto honor poder contribuir con ustedes en la edificación de su vida espiritual. Si ustedes me ven en este lugar, hoy estoy en el café de Ana de Bendición. Ana Bendición, ¿verdad? Sí. Ana Bendición. Porque viví una experiencia, señores, que se la voy a compartir con ustedes y llamé a Smerling. A él le tocaba bajar al patio. Los que me conocen saben ya que nosotros grabamos desde el patio. Y lo llamé y le dije, mira, yo tengo que subir a Santo Domingo, pero no me puedo ir sin antes entregarle una enseñanza a alguien que está muy necesitado. Hubo una persona del que me voy a reservar el nombre porque no es lo más prudente que lo diga, que me manda una información y yo la quiero leer porque usted va a entender de qué se trata esto. Ay, si usted besó 2 cafés ahí, tranquilo, no he bebido café hoy. Y ese café no tiene azúcar y la leche es de almendra. O sea que no piense en que, ay, la pastora sí bebe mucho café. Realmente sí bebo mucho café en sí. Pero bueno, vamos acá. Dice, esto fue un hombre. Y esta enseñanza es para la mujer. La mujer que ha nacido de nuevo no va enfocado en otra cosa, porque es hora de poner las cosas claras. A Dios nosotros necesitamos conocerlo y realmente investigar bien qué cosas a Él le agradan. Escuche esto y busque a alguien que esté en la misma situación de este hombre. Dice, Dios me la bendiga, pastora Kenia. Tuve el placer de conocerla en la iglesia tal, en tal lugar. Sobre el tema de las mujeres que son ungidas y quieren tomar el puesto de sacerdote en la casa, estoy pasando por esa situación y estoy casi cogiendo el monte. Qué bueno que Dios me permite poder acompañar a ese hombre. Mucha gente dice que a mí los hombres de la iglesia me aman, que me ven como un respiro, porque muchas veces puedo quizás dar en el clavo en cuanto a qué Dios pide de nosotras las mujeres, pero yo no lo quiero hablar en esta ocasión solamente desde la posición de maestra o pastora. Yo lo viví, yo sé el dolor, yo sé lo que conlleva que una mujer viva a su manera cuando dice con su boca que vive para Dios. Los sufrimientos que vienen, el dolor que viene, los procesos y las pruebas que vienen, usted no tiene idea. ¿Por qué que Dios a nosotros no nos va a entregar un hogar edificado cuando lo hacemos a nuestra manera? Y yo quiero comenzar puntualizando que esta enseñanza es para las mujeres que están casadas y no comprenden bien cómo agradar a Dios a través, primero, de lo que ellas son, para luego a través de lo que hacen. Sé que estamos en un sistema donde los impulsos siempre son para trabajar hacia afuera. Hay miles y miles de congregaciones que han gastado su tiempo en edificarte para que tú seas muy buen ministro, pero no competente como la Biblia lo declara, sino hacer cosas, ser responsable, llegar a tiempo, tener a tiempo los pedidos, todo lo que conlleva una maquinaria muchas veces económica a costa de la vida genuina, espiritual y verdadera que la Biblia llama vida en abundancia. Llegan a la iglesia y antes de darle la comida no adulterada, le enseñan una serie de cosas por hacer sin antes, aún nosotros los pastores, ni siquiera saber cuál es el carácter con el que lo hacen. Eso ha generado una serie de conflictos en las parejas porque no hay capacidad de obediencia, porque ni se conoce la Biblia. Y en este punto estoy preguntándome, todos los que trabajan para Dios en este momento entienden realmente si han nacido de nuevo. ¿Lo hacen desde la naturaleza de hijo de Dios o lo hacen desde la naturaleza almática que se viste de espiritual para lograr alcanzar ciertas cosas, aunque la vida de Cristo ahí no sea la que realmente esté haciendo el trabajo? Hay muchas mujeres en este momento y este video es para mujer.
Y si tú en este momento comienzas a molestarte, te puedo entender. Eso suele suceder cuando la verdad no ha sido implantada. Si esto te empieza a caer mal, te puedo asegurar que es porque la verdad de Dios no ha sido implantada y vas a empezar a decir, ella es orgullosa, ella es esto, y bla, 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 bla. ¿Sabes una cosa? A este punto estoy muy clara de eso. El problema no es conmigo, es que hay gente que no tolera la verdad porque no ha comido de la naturaleza del Hijo. Hay personas que todavía, y hablo de mujeres, hoy estoy es para la mujer, cómo edificar un ministerio en la voluntad de Cristo, cómo edificar un ministerio en la verdad de la palabra, cómo realmente edificar un ministerio sin golpear el ministerio pastoral eclesiástico a donde Dios te coloca, cómo crecer como cuerpo, cuál es tu prioridad. Tu prioridad es ir por ahí creyendo que es más importante servir para afuera que realmente buscar lo que dice Efesios 5:10. Señores, mientras yo escuchaba esto, me llamó mucho la atención en la versión en la que la leí, porque el apóstol Pablo dice en Efesios 5:10, averigüen bien lo que agrada al Señor. En esta vuelta usted no puede decir, ay, yo pensaba, yo creía. Uno tiene que averiguar bien, porque a usted se le ha delegado la responsabilidad de su vida espiritual. A usted no le dijeron que era responsable de su vida espiritual el pastor que la está discipulando, que le está dando la palabra. No es usted que es responsable de usted apegarse a Cristo. Nosotros estamos como ministros competentes colaborando para que la vida espiritual de ustedes crezcan, pero es a ustedes que le toca discernir si ustedes no están sirviendo a Dios de manera equivocada. Y lo primero que quiero puntualizar es ¿qué es ser esposa? O sea, muchas mujeres están insatisfechas por el hombre que le han tocado. Y yo le diría, ajá, ¿y para qué te casaste? Porque ¿qué va a hacer ahora? Ahora tú vas a negar el pacto porque el que tú tienes, el hombre que me diste no es el que yo quiero. Así no pensamos las mujeres de Dios. Y cuando estamos desarrollando ese tipo de pensamiento, necesitamos sentarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me está diluyendo a mí la esencia de lo que la palabra dice? O probablemente todavía tú ni siquiera sabes si tú has nacido de nuevo. Porque el fruto de Cristo lo evidencian aquellos que tienen a Cristo, que están en Cristo y que han entendido la realidad de ser nueva criatura. No se trata de que te vistas como cristiana, que cantes como cristiana, que adores como cristiana, que te conozcas los mejores predicadores, que estés en la última y primera silla de los últimos eventos, que estés pagando pasaje, yendo aquí, allá, allá, buscando una palabra. ¿De qué se trata eso? Y a eso fue que Dios nos llamó. Necesitamos aterrizar. Cristo está a la puerta y la gran mayoría de mujeres ni siquiera puede sostener lo que Dios le ha entregado en sus hogares. Están al borde. ¿Por qué? Porque Cristo no es su fuente. Su fuente es todo lo de afuera y de eso yo voy a hablar hoy. La razón por la que Dios creó a la mujer, y cuando Dios me dijo esto a mí en un aeropuerto, yo quería volverme loca. Yo estaba en Nueva York, le había mandado un mensaje a mi esposo y le había faltado el respeto con los textos. Uy, si Dios entrara a nuestros celulares a ver cómo le respondemos a nuestros maridos cuando estamos molestos o cuando simplemente no nos dan el caramelo que queremos, yo no sé cómo vamos a hacer. Ese día yo estaba en esa diablura. En el avión iba a ministrar y le respondí de una manera así como yo creía. Yo le dije la famosa verdad. Y luego la respuesta de mi esposo fue ¡boom! Me dijo muy tranquilamente, como él es escritor y escribe muy bien, me dijo, te siento como que tú estás muy orgullosita. Buf. Cada vez que mi esposo, ese santo del Señor, quiere edificar algo en mi vida, él sabe cómo lo hace. Y no lo hace hablándome como yo quiero, sino hablándome desde la autoridad que él tiene. Porque por muchos años yo menosprecié esa autoridad, porque yo decía, no, es que él no se somete a Dios, por ende yo no me debo someter a él. En serio. Y estamos nosotras las hijas de Dios que cantamos, que adoramos, que oramos, creyendo sarto disparate como ese. O sea, su esposo no tiene que someterse a Dios para usted someterse, porque a usted la llamaron a someterse a Dios independientemente de.
Por eso usted tiene que aprender a entender cómo adquirir sabiduría. Porque es que la sabiduría no se adquiere en concierto de adoración y alabanza. La sabiduría no se adquiere necesariamente en prédicas donde se te esté diciendo que Dios te va a usar, que tiene una asignación, que este es tu tiempo, que no deje que nadie te robe tu tiempo, que pelee por tu bendición. Yo estoy harta de esos mensajes porque no edifican realmente. No. La vida de Cristo requiere que nosotros estemos muy claras de qué se trata. Y a nosotros como esposa no nos hicieron para eso. No nos hicieron para estar en ese estilo de vida. Nos hicieron para primero funcionar dentro, el ser nuestro. ¿Cómo es posible que nosotros estemos predicándole a otro cuando nosotros estamos en relaciones adúlteras mentalmente con otros hombres, con otras personas, porque el hombre que Dios me dio no lo soporto? Yo no veo esa actitud en Abigail. O sea, hay hombres, es cierto que hay hombres malos, pero también hay hombres buenos, muchos hombres buenos, que en la casa están, que no pueden, porque las mujeres no permiten ni siquiera que ellos le digan un no, porque caen con una crisis espiritual. Me estás impidiendo mi unción, me estás impidiendo mi llamado. Mire, de eso no se trata ni su llamado ni la unción. Por eso es necesario hablar cosas como esta. La razón del por qué Dios nos hizo te la voy a decir después que termine de decirte lo que a mí me pasó en Nueva York. Usted se acuerda, ¿verdad? De la historia que le dije de mi esposo. Bueno, pues mi esposo me escribió: estás media orgullosita. Yo tenía menudo, como decimos en República Dominicana, para responderle. Quiere decir que en ese momento ya yo tenía el arsenal. Pero escuché un silencio de Dios que me dio miedo. Un silencio que me aterrorizó. Y parece que en ese momento el Espíritu Santo que vive en mí me dijo: es mejor que haga silencio. Recuerdo que bajé del avión en el silencio de Dios. Y cuando me topé en Nueva York con esa pared, escucho a Dios decirme: tú sabías que yo no lo hice a Él para ti, sino a ti para Él. Vete a la palabra. Génesis 2:18. Y le haré ayuda idónea. Amor, corazón. Las esposas existimos porque nuestros hombres necesitan mujeres entendidas para comprender cómo ayudarlos. Pero estamos en medio de tanta filosofía, psicología, ideología, hueca sutileza, que nos han hecho creer que somos las sacerdotes porque hablamos más, porque tenemos más carisma, porque somos más diestras haciendo ciertas cosas, y no entendemos que ese no es nuestro primer rol. Nuestro primer rol no es trabajar, si somos esposas, no es trabajar para la iglesia. Y aquí hay pastores que van a empezar a decir: no escuchen esos mensajes, porque a veces amamos más la lana que la oveja del Señor, a quien tenemos que realmente alimentar como se debe. A veces sabemos que hay desorden, y el desorden tiene una causa. El problema no es el desorden, es cómo lo limpio, cómo lo arreglo, cómo lo ordeno. Todos hemos venido en desorden de una u otra manera, y todos hemos pasado temporada donde, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no tuviera un hogar estable. Pero es momento de sentarnos y reflexionar cómo vamos a seguir hacia donde vamos. La palabra enseña en Génesis 2:18 que Dios hizo a la esposa para ayudar al hombre, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestros esposos solos? Y le habla a una mujer que ha tenido que desde el año 1998, 2015, 2020, desde el 2003, 2004 ha servido a Dios, ha tenido que salir, pero Dios no me sacó sin antes haber preparado mi casa. No fue así, y aún así hubieron muchos momentos de falta de sabiduría, donde si no hubiese sido porque el corazón de mi esposo, sí, de ese hombre callado, de ese hombre que soportaba, no hizo silencio, realmente hoy yo no pudiera testificar que mi hogar está firme. Mi hogar no está firme por mí. Primero, Dios por su misericordia lo escondió, lo ocultó. Y ojo aquí, esto no es una enseñanza golpeando a aquellas mujeres que no han podido prevalecer con sus matrimonios. Esto es una enseñanza que tiene un objetivo, y es que puedas, si todavía tu matrimonio está en pie, puedas saber cómo lo vas a llevar. No te dejes engañar. La palabra dice
Y quiero leerte esto porque tiene mucho sentido cómo Dios en este momento nos quiere hablar para entender de qué se trata el ser esposa. Que no es que el hombre te cumpla tu deseo, no es que el hombre se comunique contigo, no es que el hombre te diga todo lo que tú necesitas oír, no es que el hombre amanezca diciéndote que bella. Yo le tengo pena a los hombres. Hay hombres que de verdad yo digo, pero Dios mío. Y la gente cree que soy un hombre. O sea, la mujer quiere que le consienta, que le oiga sus problemas, que le sirva de psicólogo, de amigo, de consejero. ¿De dónde sacamos que el hombre es eso? Si es la mujer la que se ayuda. ¿De dónde lo sacamos? De nuestra desconexión con Cristo. Porque todo lo que dice todo el mundo lo escuchamos, lo hacemos una verdad basado en un sistema de mentiras. ¿Y cuál es el resultado? Luego tú vas y llevas esa práctica a tu casa y le pones a tu marido la ropa de psicólogo, de amigo, de consejero y de quién sabe cuántas cosas más. Y si tu esposo se parece un poquito al mío, que es un hombre callado, introspectivo, que piensa mucho, pobre, ¿has encontrado tú el verdadero rol por el que Dios te tiene a ti? ¿O tú te crees que es la asignación que te profetizó alguien que no tiene conciencia de que a ti Dios te entregó tu hogar antes que entregarte un ministerio? Dime. Detente en los comentarios y ahora hazme saber si tú has tomado en cuenta realmente Génesis 2:18. Que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea. ¿Qué tipo de ayuda idónea está Dios formando en nosotros en un tiempo que apuesta a que la mujer viva para sí? A que la mujer se pierda en su rol de esposa, en su identidad de hija de Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos lo siguiente. Fíjate que la palabra del Señor en 2 de Corintios 11, y yo meditaba en esta escritura cuando venía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo que los sentidos sean engañados. Aquí está diciendo Pablo, así comparando, así como la astucia. ¿Sabe la cantidad de predicaciones astutas que hoy día se están escuchando para alcanzar tu corazón y desviarte del rol de esposa? Tú la conoces, tú la sabes. Tienes discernimiento para saber que posiblemente lo que Dios te quiere comunicar es, hija, quiero restaurarte primero a ti, renovarte a ti, darte entendimiento a ti, para que luego entiendas cómo funciona un hogar. O tú tienes una lista de cambios a donde tú has dicho, si mi esposo de aquí a 3 años no cambia, pues yo busco otro. Pues déjeme decirle, usted tiene que empezar a cuestionar si usted nació de nuevo. Porque esa no es la conducta de una hija de Dios. Y aquí vas a decir, ay, no me juzgues. Bueno, es la palabra que está juzgando. Pero no queremos que la palabra nos juzgue, no queremos mensajes de verdad que nos confronten las malas costumbres. Hay que enderezar. La iglesia no es un ministerio para hacer torres personales, ni para una torre pastoral tampoco. La iglesia es un lugar a donde la vida de Cristo tiene que ser edificada y empezar a ser edificada ya, sobre todo en los tiempos que estamos. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo me temo que a ustedes, tal como la serpiente engañó a Eva, ustedes se han engañado. ¿Y quiénes nos van a engañar? ¿Quiénes? Una cantidad de mensajes que no operan desde la verdad, sino desde la ilusión de lo que queremos escuchar. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo quiero preguntarte, ¿te has detenido a entender lo que significa ser ayuda? Es algo mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Y ese es tu rol. No ayuda al pastor, porque hay mujeres que ayudan más a sus pastores que a sus esposos. Hay mujeres que tienen el corazón contaminado hacia sus esposos, no entendiendo ellas que Cristo vive dentro. Este es el misterio, Cristo está en ustedes. Y yo estoy asumiendo que le estoy hablando a mujeres de Dios, no a visitantes de iglesia, a mujeres de Dios, a mujeres que han sentido en un momento de su vida el peso de Dios estarla confrontando, de Dios estarla edificando, de Dios estarla exhortando, de Dios estarla consolando en medio de su prueba. Y sí, es difícil. Es cierto, es muy difícil. El proceso de transformación es muy difícil, pero más difícil va a ser verte fracasar. Y yo sé que en este momento hay gente que está diciendo, Dios mío, ¿por qué no hubo alguien que me dijo eso antes
Hay mujeres que han llorado después de que se les revela la palabra y han dicho, ¿por qué yo no supe eso antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Sabes por qué? Porque probablemente estaban siendo pastoreadas por gente que simplemente querían alimentar el ego y no hacer que la naturaleza del Hijo de Dios fuera conocida en los lugares donde han estado. Y hoy estamos viendo tantos fracasos, tanta gente sufriendo. ¿Pero por qué? Porque la leche, los ministros que le tocó no fueron competentes en el nuevo pacto. Fueron gente simplemente que querían utilizar la lana. Y es triste, pero hay que decirlo. Entonces el rol nuestro como esposa no puede ser sustituido por ninguna otra cosa. Se lo dice una mujer que tiene 30 y pico de años. ¿Cuántos años que tengo de casada? ¿Ustedes se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ustedes no se recuerdan? Yo no me acuerdo ni de los minutos. Por eso que la mujer tuya a veces se molesta. El camarógrafo me dice, no me acuerdo ni de lo mío. Hace muchos años, tiene que ser 35 años más o menos. 35 años de casada. Siendo expuesta por Dios a mí misma. A mí. Entonces, algo que yo quiero que hoy nosotros tengamos claro es, ¿por qué estamos teniendo estos testimonios tan tristes? Mujeres que gobiernan a los hombres, mujeres que le dicen al hombre, no, yo no voy para esa iglesia, y se plantan y no van. Varón, tú eres cabeza, olvídate. La autoridad de Dios será dado al hombre. La autoridad del hombre no se negocia. Si el hombre tiene una convicción, si el hombre tiene un entendimiento, el hombre no negocia su autoridad. Cuando el hombre negocia su autoridad, el peligro va a venir para toda la familia. Y quiero que entiendas algo. Sí, hombre, tienes que pasar más tiempo con Dios, pero también entendemos que el tiempo con Dios no es el ideal que la mujer se ha hecho hoy día. Porque hay mujeres que quieren que sus hombres estén orando cuando le toca estar trabajando. En esta enseñanza yo no estoy hablando de los hombres que tienen que enderezar su vida. No, estoy hablando de los hombres que hacen lo que Dios le permite en sus hogares. Y no le pueden dar más quizás de lo que la mujer quiere. Estoy hablando de hombres que quizás son callados. Hombres que no saben cómo expresar lo que tienen miedo de que la mujer se le vaya porque no sabe qué van a hacer. Estoy hablando de ese tipo de hombre. No estoy hablando de los que golpean para que después no digan, hay hombres que... No todos los hombres son malos. No todos los hombres que están en la iglesia no son lo que Dios ha permitido que sean. Entonces estamos edificando a un grupo de mujeres en este momento que lo primero que yo quiero traerle es, tienes que hacer lo que dijo Pablo en Efesios 5:10, versión Nueva Traducción Viviente. Averigua bien si lo que tú estás haciendo es lo que a Dios le agrada. ¿Te imaginas encontrarte en aquel día trabajando para Dios incansablemente y que luego el Señor te diga, apartado de mí, porque fuiste hacedora de maldad, no te conocí? Entonces lo primero que voy a puntualizar es, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto? ¿Qué es lo que le pasa al sistema que nos está queriendo presionar para que no seamos esposas de acuerdo a lo que las Escrituras dicen? O si podemos llegar a tiempo al templo físico. Podemos llegar a tiempo al trabajo, pero hay muchas áreas que necesitan ser estructuradas de acuerdo a la palabra. Pero hay un peligro ahora mismo que se ha infiltrado en la mente de muchas mujeres. Y el primero que yo quiero citar tiene que ver con la idea del feminismo. A mí no me toca hablar del feminismo aquí. A mí me toca hablar del diseño bíblico. Y quiero que entiendas lo siguiente. El diseño bíblico para la mujer no lo altera ni la mejor predicadora, ni la mejor profeta, ni la mejor maestra, ni la última empoderada. Nadie tiene poder de alterar el diseño. ¿Y sabes cuál es el diseño tuyo como esposa? No, que mi esposo no me deja hacer. ¿Y a ti quién te dijo que tú tapas eso? Dios no nos hizo para que nuestros esposos nos dejen ser. Eso es filosofía, eso es hueca sutileza, eso es pura basofia. No, nosotros no estamos hechas, nosotros al contrario, a nosotros nos hicieron para que ellos fueran acompañados, para que ellos fueran ayudados. Y nos toca crecer en esa área, en el tiempo en el que estamos. Pero si a ti te han llenado la cabeza para hacerte creer que porque tú trabajas,
que porque Dios ha permitido que tu bendición económica sea más que la de ese hombre, ya tú te sientes más que ese hombre. Quiero que sepas algo, Dios está probándote para que veas qué tipo de corazón tiene. Mientras trabajabas menos, te quedabas, pero ahora trabajas más, ahora ganas más. ¿Y qué está pasando contigo? ¿Qué pasó? Ya no quieres a ese hombre. ¿Por qué? Porque no está a tu altura. ¿Acaso Dios no estará probándote, amada hermana, para que te des cuenta qué tipo de corazón te formó el hecho de creerte superior a ese hombre? ¿Sabías que Dios prueba nuestro corazón? Entonces, nosotros necesitamos entender la diferencia entre la cultura feminista y el diseño bíblico. Porque algunas mujeres están evitando los roles que les competen en sus hogares. Porque, es que eso no es. Eso no es lo que está ahora. Yo tengo que buscar lo mío, ganar lo mío y todo para mí. Ese no es el pensamiento de una mujer de Dios. Ese no es el pensamiento de una mujer de Dios. Cristo en este momento, caminando a tu lado, pudiera aprobar la conducta tuya como esposa. Hubieron momentos en mi vida donde yo tenía que bajar la cabeza porque yo sabía que estaba en falta. Yo sabía que estaba en falta. Y sí, podía hablar muy bonito, pero ojo aquí, en el púlpito nadie conoce el pecado del que está allá arriba, solamente el Espíritu Santo que está en él. Y la gran mayoría de personas no tiene discernimiento espiritual, no prueba los frutos, porque a nosotros nos impresiona lo que vemos, lo que nos hacen sentir, el carisma, las sensaciones. Entonces, ¿entiendes tú la diferencia entre la cultura feminista y el diseño bíblico que te toca como esposa? Cuando Dios te dé ese hombre o ese hombre que tienes ahí, en tu casa está el diseño. Dime si conoces cuál es el diseño, para yo entonces saber si las próximas enseñanzas van a ser cuál es el diseño, cómo restauramos el entendimiento del diseño de una mujer de Dios en el tiempo en el que estamos. Es hora de nosotros comenzar a pararnos firmes para identificar, Señor, ¿te estoy agradando con lo que estoy haciendo? ¿Te agrado en mi casa? No podemos dar por sentado que Dios está agradado cuando ni siquiera conocemos el diseño bíblico, ayuda idónea, no empoderada ministerial, no de la dura de las redes sociales, no. Esto es secundario. Esto va en el quinto paso o en el quinto lugar debería estar después de nosotros ajustar lo que tiene que ser ajustado. Pero nosotros estamos buscando constantemente la validación de afuera. No importa que la Biblia no nos valide. Es triste llegar a esto. O sea, nosotros no estamos para ser validados por el mundo, ni por la sociedad, ni por las ideologías de la sociedad. Nosotros estamos para ser validados por la palabra. ¿Aprueba la palabra lo que has hecho? Entonces tienes que definir la diferencia y tienes que conocerla. Si ya tú estás en la ola de la cultura, ¿cómo es eso? Que hay mujeres, santo Dios, que sus formas de hablar hablan de chapear, de quitar cosas que en República Dominicana ese lenguaje se utiliza. No, que si no me da, que si esto, ¿es eso ser esposa? No. Y si Dios te expone a tener que sostener económicamente a ese hombre hasta que en tu corazón muera la última gota de avaricia, de codicia y de deseo personal, ¿estás tú lista para con un corazón humilde y afable decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿O desconoces tú la obra de cómo Dios prueba los corazones para que al final realmente Cristo pueda ser encontrado en ese lugar? Jugarnos con Dios jamás es posible. Con Dios no juega nadie. Nadie puede jugar con Él. Entonces, la cultura feminista, dice la Biblia en Tito 2, 4, 5, instruyan a los jóvenes a ser prudentes. Perdón, a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Ya en este punto la alarma salió, porque esa palabra molesta. Esa palabra causa roña en el tiempo en el que estamos. Tú le dices a una joven, tú tienes que ser sujeta, y en vez de alegrarse y decir, ay Señor, enséñame,
¿Qué? ¿Sujeta yo? No, yo no nací para eso. Pero si quieres tener un hombre que te dé amor y cariñito. No, no. Ese es el diseño. El diseño está en el carácter, no en el ministerio, no en los dones, no en lo que quieres aparentar, no en lo hermoso que cantas. Oh, sí, porque ahora hay una ola, Dios mío. Yo no sé si fue que del cielo salieron muchísima gente que canta. Pero así como cantan, desencantan en su estilo de vida, porque Cristo no está ahí. Y hay que equilibrar realmente. Hay que equilibrar. Entonces, empieza a preguntarte si tú eres más cristiana, cultural, empoderada, que una cristiana que vive para el diseño que la palabra dice. Por mucho tiempo, a mí me costó aprender que Dios no negocia sus principios. Y uno de los principios de Dios para la mujer que se casó es: yo no vengo a buscar tu perfil ministerial, yo vengo a buscar el carácter de mi hijo en ti. Y si Él te llamó y tú eres su hija, Dios tiene la manera de cómo formarnos. ¿Por qué nos está doliendo tanto? Porque el corazón se ha endurecido lo suficiente para Dios tener que golpear con su palabra, con las acciones de los demás, con las pruebas, lo que dentro de nosotros se ha estado cociendo por varios años. Otra de las cosas que el Espíritu Santo, mientras yo meditaba en esto, o sea, que hay un hombre que me manda un mensaje. Esto no estaba agendado. Este tema no estaba agendado. Ya yo terminé de grabar para las últimas 3 semanas, ¿verdad, Merlin? ¿O 2 semanas? 3. Las últimas 3 semanas ya están grabadas. Y el Espíritu Santo no me dio paz. Y no diga, ay, se está haciendo víctima el hombre. No, está gritando. Ayuden, enseñen, edifiquen en la palabra. Traigan de vuelta el mensaje que hace que la mujer ame como la Biblia dice. Eso es lo que está pasando con ese mensaje que Dios permitió que llegara a mis manos hoy en la madrugada. Cuando me desperté vi, ¿qué es esto? Mujeres que cuando el hombre le dice no voy, se vuelven enemigas. No, mi hermana, no, así no funciona. Así tu hogar no va a salir de donde está. No, mi hermana, no funciona. No funciona que ames estar más detrás del pastor y la pastora que de tu casita. No funciona, corazón. Tienes que volver al diseño. Otra de las cosas que el Espíritu Santo me trajo, el punto 2 es espiritualidad basada en actividades versus la comunión genuina con Cristo. Y meditaba en esto y me dio miedo al mirar lo que la Biblia establece cuando Jesús dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué pasa aquí. Hicieron milagros, hicieron señales, hicieron prodigios, pero al final Jesús le dijo: yo no te conocí. No fue que ellos no conocieron a Jesús, fue que Jesús les dijo: yo a ustedes no lo conocí. Y aquí comienza el verdadero problema. Esta es la raíz del problema en este tiempo, que hemos creído que espiritualidad es activismo, que hemos creído que comunión con Dios es ir a la iglesia, es hacer cosas para pastores, es estar apuntado en los últimos eventos. Y hemos menospreciado la comunión íntima que brota de la conciencia viva de la palabra en el ser, el nuevo nacimiento, el pasar tiempo en la palabra como usted lo determine, ya sea en el camino escuchando, reflexionando, analizando, hablando entre vosotros con salmos, con cantos espirituales, como usted determine, pero teniendo comunión con la palabra, pero también la palabra teniendo comunión contigo. Esta era se nutre del resultado, de la validación y de hacer. Y los hogares parecen muchas veces cementerios. No hay espacio para compartir con los hijos, porque hay algo que hacer. No hay espacio para ver la casa, porque hay algo que hacer. Y te lo dice una mujer que ha tenido que estar, porque así Dios lo ha determinado. Yo no sé cuántas veces moviéndome a un lugar para edificar, no puedo contarlas. No me dan los dedos, ni de las manos ni de los pies.
Y quizás usted diga, ay, pero entonces usted no debe de hablar de esto, porque lo he vivido, es que te lo digo, que no funciona. Entonces, si tú vas a estar en casa, tienes que aprender a estar en casa, no estar en el ministerio, no estar en el celular, no estar, esa es nuestra lucha. Vamos a tener que luchar contra eso. Aprender a conocer a nuestros esposos otra vez es necesario. A orar y rogar, Dios, muéstrame las cosas de este hombre que yo no veo. Los conflictos matrimoniales están a la orden del día, las quejas, el desencanto. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo desde la naturaleza adámica, no desde la naturaleza del Hijo. Por eso necesitamos comprender lo que la palabra dice. A ustedes se les dio una naturaleza divina. No podemos nosotros desde el viejo hombre poder vivir el rol matrimonial, porque el matrimonio es una institución espiritual. El matrimonio no salió en la tierra, salió en el cielo. Fue visto primero por Dios. Entonces usted no piense que su matrimonio en Cristo va a funcionar cuando los códigos ahí son puramente carnales. Manipulación, control, pleito, ira, contienda. Dios no nos llamó a eso, pero tenemos que volver a la fuente para poder ver. Lavarnos los ojos, como Cristo le dijo a ese hombre, vete y lávate. ¿Estás viendo? Y el hombre dijo, no veo bien, veo como árbol. Y Cristo vuelve y le dice, vuelve y lávate hasta que veas bien. Mujer, tenemos que lavarnos en la palabra hasta que los ojos se nos abran y entendamos, es mi naturaleza el problema. Es que yo estoy alimentando al viejo hombre, estoy alimentando a Adán. Estoy dándole de comer a la carne, al yo, al deseo mío, a mi imposición, a mi falta de sujeción, constantemente el alimento. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta segunda parte? Activismo, hacer. Ministerio, postear, publicar, pero no te congregas, no vas a la formación bíblica, no pasas tiempo escuchando las enseñanzas de tus pastores. Y yo espero que tus pastores te enseñen Biblia y no otra cosa. Porque entonces por ahí puede ser que venga el problema. Que solamente vayas a una iglesia donde hagan cultos de 40, 50 minutos, levanten la ofrenda, pero no haya análisis de la palabra, no haya estudio profundo de la palabra, no haya debate de la palabra, no haya razonamiento. El Espíritu no se mueve entre los santos ahí porque no hay espacio para eso. ¿Por qué? Porque estamos brincando y cantando. La última adoración, 30 minutos, 40 minutos, nos fuimos al suelo, pero lo que alimentamos fue el sensorial, lo sensorial. Por eso hay tan pocas mujeres enseñando bien a las jóvenes a amar a sus esposos. No, usamos nuestras redes, y hablo de las redes porque es un problema ya general. Nos volvemos modelo, donde posteamos más fotografías que realmente reflexiones de vida que puedan producir vida en otros. No, lo que estamos bombardeando es ego. Bendición disfrazada de ego, disfrazado de bendición. Todo eso nos está costando, porque ese no es el rol de la esposa. Y usted tiene que definirse en el tiempo en el que está, porque Cristo no le va a pedir cuenta por lo que hizo su pastor ni por lo que hizo su amiga. Te va a pedir cuenta por lo que hiciste tú y por lo que yo hice. Entonces, si tu vida espiritual está sustentada en activismo, entonces ahí el problema es ahí. Confundir que los eventos, el liderazgo, es espiritualidad profunda, es un error. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres líderes, habladoras, mentirosas, busca cámara, pendenciera, que no se callan, cuentos de vieja, que Dios la puncha un poquito y usted ve que sale? ¿Qué es lo que sale? Mujeres bonitas en la cámara, pero están a punto de divorciarse porque no soportan a su marido. ¿Por qué? ¿Te fue infiel? No está a mi altura ni mi nivel. Yo estoy ungida y él no. Es eso. A eso estamos nosotros reduciendo el rol de la esposa bíblica en la iglesia pentecostal. Hay que despertar. Hay que despertar. La locura tiene que acabarse. La demencia que hay en este momento tiene que acabarse, porque Cristo viene y Cristo va a encontrar a la novia, como Él dijo. Entonces necesitas entender, si el último año te lo has pasado escuchando canciones
yendo a 2 cultos en la iglesia donde los 40 minutos que estás, así porque esa es otra. ¿Qué tiempo en tu congregación estudian la Biblia? Dímelo. Que la estudien. No que lean un devocional, un versículo, una palabra y nos vamos. Ay, vamos a cobrar la ofrenda. Dime qué tiempo la palabra de Dios es predicada en tu congregación. Porque si tú no te estás alimentando, es probable que ese sea el problema. Entonces no es el activismo. No es, miren señores, ay, yo no sé si debo decir esto. Yo estoy loca porque como que se cargan a veces los servidores y se acaben los cultos de fuego, los cultos de gloria, los cultos de avivamiento, los cultos de milagro, los cultos de esto y los cultos de aquello. Y empiece Cristo a edificar. Cristo solo es suficiente. Pero tenemos tanto emocionalismo, tenemos tantas atracciones que al varón de dolores experimentado en quebranto, el que no tiene atractivo para que lo veamos, está siendo por muchos olvidado. En medio de usted toma esos flyers, amado hermano, y usted se pregunta, ¿dónde está Cristo ahí? Egos. Cristo no está por ningún lado de ese. Tenemos que volver a la fuente otra vez. Y el activismo nos ha hecho mucho daño. ¿Y ustedes saben por qué hay tanto activismo? Porque el activismo genera dinero. Los eventos generan dinero, mucho dinero. Y el dinero se usa para pagar las deudas en las que nos metimos sin que Dios nos dijera. Para hacer grandes templos que luego nosotros vamos a usar para seguir alimentando nuestro ego. Esa no es la razón de ser de la iglesia gloriosa. La iglesia existe para anunciar a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores de huestes espirituales de maldad, anunciar la gracia del Señor, esa gloriosa gracia. Ese es el trabajo de la iglesia, no estar vendiendo imágenes que simplemente proyectan egos. Y al final nos sale bien caro. Entonces el activismo, claro, tiene que existir. ¿Por qué? Porque mueve dinero. Mueve dinero. Estarte moviendo constantemente. Y si tú eres esposa, no hay una cosa más terrible que una mujer apasionada por Dios. Una mujer apasionada por Dios es capaz de levantar fondos de 1 millón, 2 millones de pesos si la dejan. Porque es esforzada, es valiente, se atreve, mira proyectos, hace y hace y hace. Eso suena bonito, pero esa no es la causa de nosotras. ¿A costa de nuestra familia? No. 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 De los 12 meses del año, no podemos estar en eso. Entonces, esa es parte de la razón del por qué nosotros estamos quedando mal. Cuando nos llamaron a testificar de la gracia gloriosa del Señor, a ser personas que se parezcan a su Señor, gente que no los mueva lo de afuera, dinero, fama, gloria de hombre, sino que lo mueva la obediencia a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué dice Gálatas 1:10? Quiero leer esto. No, perdón. Lucas 10:42. Eso usted se lo sabe. Usted se lo sabe porque no hay una sola mujer que no ha leído en la iglesia la historia de Marta y María. No hay una sola. Si te ha tocado por desconocimiento parecerte a Marta, detente un momento y pregúntate para qué ha valido la pena. Y no creas que en este momento lo que te estoy diciendo es desconéctate de la iglesia. No, es enfócate en ser edificado con la palabra no adulterada. Enfócate. Necesitas enfocar tu comunión en Cristo y su palabra y escuchar su voz, para que la palabra viva y escrita te dirija, no la emocional, no la opinión, no la razón, sino lo que está escrito. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, nadie se la quitará. El activismo te impide abrir esa cortina que descubre a Cristo y su realidad. Yo te estoy llamando, mujer, para que entiendas que Cristo está en el único lugar donde se puede encontrar, y es en el lugar secreto, en lo más profundo de ti. No es que dejes de hacer, es que no te vuelvas adicta al hacer. No es eso. No sustituya tu rol de esposa por el activismo fuera de tu casa.
Ahora estás a tiempo de evaluar qué tanto esto te ha hecho daño a ti como esposa. ¿Qué tantas veces dejaste esperando a tu esposa en la casa? ¿O qué tantas veces él te dijo, quédate conmigo, y tú le dijiste, no, tengo que ser mujer, no puedo? ¿O qué tantas veces tú, hombre, te fuiste y la dejaste en la casa sola porque estabas preso de una agenda? ¿Cuánta soledad se han estado viviendo en los últimos años por estar corriendo? No hay comunión profunda. María descubrió, dice aquí, y nadie se la quitará. Que no sea el activismo lo que sustente tu vida espiritual. Eso es una droga. Yo tengo una amiga que amo mucho, es la directora de alabanza de Eclesía. Su nombre es Guillermina. Y ella me dice que cuando Dios estaba tratando con ella para sacarla del activismo, ella se sentía que necesitaba, hasta que se dio cuenta que eso es muy parecido a una droga. Siempre tienes que hacer, porque luego te sientes que no estás haciendo nada, que no vales nada y que no eres importante. Cristo no funciona como el hombre funciona. Entonces, la tercera parte de lo que quiero decirte tiene que ver con la validación humana versus la aprobación divina. Y esto es bien importante. Mujer, yo no sé lo que nos pasa a nosotras las mujeres, pero nosotras nos engañamos demasiado fácil. A nosotras cualquier cosa nos engaña y nos hace sentir lo que no es. ¿Cuántas veces le hemos llamado voz de Dios a un pensamiento humano? ¿Cuántas veces le atribuimos al Espíritu Santo una voz que salió de nuestros deseos y corrimos detrás de eso? ¿Pero por qué pasó eso? El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:10, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y usted sabe en qué contexto Pablo dice eso. En el contexto de una de las confrontaciones más grandes que a él le tocó dar. Porque el evangelio donde él estaba en ese momento se había degradado. Se había degradado porque se había ligado la cosa. Se había quitado a Cristo de centro y se había colocado a Cristo al lado de muchas cositas más. Hay que hacer esto. Y Pablo tuvo que enfrentar a Pedro y decirle, hipócrita. Y es en ese contexto que él dice, si yo todavía siguiera agradando a los hombres, no fuera siervo de Dios. Y tú sabes por qué yo traigo la validación. Porque estamos en la era de trabajar la estima. Ay. Y usted va a decir, pero pastora, ¿por qué tú lo dices así? Porque Pablo no habla de estima. Pablo habla del concepto propio, hermanos. Que nadie, ninguno de ustedes tenga mayor concepto propio del que debe de tener. Si la estima hubiese sido tan importante, Pablo dice, hermanas, trabajen la estima. Pero esa cantidad de filosofías que se nos están hablando nos está distrayendo y confundiendo. Y al final no hay renovación de mente. Al final, la verdad de Cristo no entra como esa espada que corta, discierne, separa lo carnal de lo espiritual. Entonces, ¿pero por qué está pasando eso? Por lo que está diciendo Pablo aquí. La validación, la necesidad de aprobación, la necesidad de que la gente nos vea antes de tiempo, la presión que hay por tener un algo puede estar haciéndote daño. Nosotros no fuimos llamados por Dios para funcionar haciendo cosas. Necesitamos estar conectados a la vida, conectados a la vid, apegado a Jesús, beber de Él, comer de Él, comer con Él, anhelarlo a Él, volver a estar con Él, hasta que su voz es clara, hasta que nuestros oídos diferencian y dicen, esta es su voz, esta parece, esta habla como, pero no es. Necesitas eso. Tú, cuando viniste a Cristo, la naturaleza adámica no sirve para nada. Y como hablaba yo con una amiga que amo muchísimo, maestra, hoy me comentaba algo y me decía, Dios no lidió con Adán, Dios mató a Adán en la cruz. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en ti, corazón, tú que me estás escuchando, varón o mujer, hija de Dios o hijo de Dios, cuando Cristo vive en ti,
Él va matando tu necesidad de aprobación, porque muchos de los pecados se generan ahí, en lo que la gente quiere ver, y tú le das lo que la gente quiere ver, o lo que tú crees que la gente quiere ver. Solo te voy a decir algo. La gente no debe ser el centro de los hijos de Dios. Y a veces decimos, no, no lo es, pero vivimos como el mundo vive, posteando todo lo que hacemos, mirando siempre lo que otro hace, enfocado en, ¿lo hice bien? O sea, necesitamos entender que la validación no debe ser la fuente nuestra. Todos vamos a necesitar aprobación de una u otra manera. Yo necesito aprobación de Pedro, aunque él muchas veces me dice, haz lo que Dios te dijo. Pero todos necesitamos sentir ese, wow, lo hice bien, wow, mira esto. Pero cuidado, si esas validaciones son más importantes que la aprobación de Dios. Por eso yo empecé diciendo lo que decía Efesios 5:10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. La validación puede llevarte a agradar a tu yo, a agradar a tu hermano, a agradar la filosofía que escuchaste, a agradar muchas cosas, y puede llevarte al desagrado de Dios. Y Efesios dice que no provoquemos el enojo de Dios. Sí se lo dice aquí en la iglesia. Y no queremos hablar del enojo de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos hicieron creer, Dios es amor. ¡Ja! También es fuego consumidor. El fuego consumidor para los hijos no necesariamente viene como para los que no son hijos, pero ciertamente van a venir. Entonces tienes que evaluar, esposa. A veces busca la aprobación del pastor a costa de, o quieres enlistarte en un ministerio, aunque no puedes. A veces no puedes decir, no, no puedo. Necesito tiempo a solas con Dios porque, ay, ¿qué van a pensar de ti? Es mejor que piensen de ti lo que quieran y que tú seas obediente al Señor. Si sabes que te desconectaste de Jesús, es hora de encararlo. Si sabes que el matrimonio lo tienes en los hombros y no sabes cómo volverte una mujer como la Escritura la describe, detente y empieza a indagar, Señor, ¿qué tipo de mujer? Esa oración debe comenzar en cada una de nosotros. Yo creo que antes de que el día comience, el alma nuestra debe de decir, Señor, enséñame a vivir mi rol. ¿Qué esposa tú quieres que yo sea? ¿Qué mamá tú quieres que yo sea? Y yo sé que va a venir gracia de Dios para que lo logremos. Entonces, cuando nosotros estamos endrogados de la validación es porque tenemos un gran problema en nuestro ser interior. Y tiene que ser resuelto. Puede ser una herida de rechazo, puede ser una herida de abandono, puede ser una herida de una agresión. Pueden ser múltiples las heridas que constantemente te hagan sentir que necesitas validación. Puede ser el desprecio de tus padres, pueden ser muchas las causas. Existen, son reales, pero no menos reales que cuando creces entendiendo el amor de Dios. El amor de Dios sana. No sé por qué da tanta dificultad poder entender cómo fuimos amados por Jesús, cómo fuimos amados por Dios, el amor eterno de Dios. Cuando estas heridas están ahí, el amor de Dios está muy lejano. Y eso solo puede sanar cuando venimos a la palabra con conciencia, como comemos todos los días, enfocados en conocer el amor de Dios. Orando, yo quiero conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Orando de forma constante y sin cesar, revélame tu amor. El corazón herido necesita el amor de Dios, no la teoría, necesita entenderlo, la profundidad. ¿Qué significa? Que Dios nos amó profundamente hasta el punto de salvarte, pecador. Hasta ese punto, hasta el punto de salvarnos. ¿A dónde vino Cristo? A lo más profundo. ¿Y qué hizo? Buscarnos. Llevó cautiva la cautividad y dio dones. Subió y al subir y sentarse a la diestra del Padre nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. El amor de Dios sana la mente.
y sana las heridas. Pero el amor de Dios no se conoce si no se conoce su carácter. Porque no hay una cosa más profunda que mirar el amor de Dios desde su santidad. Como Dios, siendo santo tres, como dice las Escrituras, santo, 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 decidió, oh pecador, salvarnos. Eso no se comprende. Eso hace que el corazón tuyo comience a experimentar otra realidad que no es el rechazo. Y en este momentito me detuve porque la validación es que estamos necesitando, que nos está llevando a hacer estupideces en las redes sociales. No entendemos por qué nosotros lo hemos vuelto burlas. Es por eso, porque necesitamos fama, necesitamos ser conocidos, necesitamos estar. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos de qué se trata la naturaleza que hemos recibido. No sabemos vivir con lo que Cristo nos da. Por eso estamos queriendo constantemente buscar. Pero es porque no conocemos lo que Cristo nos dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dados mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es tu Señor? ¿Necesitas que te valide el hombre, los likes, las fotos? Y si no, a veces el hombre no es dado a estar consciente de esos detalles de la mujer. Y la mujer necesita mucha validación. Por eso la mujer necesita mucho a Cristo. Sobremanera a Cristo. Porque no todos los hombres conocen esto, o no todos los hombres experimentan esta verdad en el tiempo en el que tú la necesitas. Y es Dios sanándote para que tu corazón no esté fundamentado, tu alegría, tu gozo, tu esperanza, tu bienestar, tu ánimo no esté fundamentado en que el hombre te dijo que bien te ves. Miren, señores, los hombres son muy especiales. El mío ni cuenta se da. Yo me puedo teñir de amarillo y le aseguro que él ni cuenta se va a dar. Ese marido mío, que lo amo con locura, súper distraído. No se va a dar cuenta, señores, que yo me teñí de pollito. No se va a dar cuenta. Pero eso no niega quién es. Eso no descalifica su autoridad. Es un hombre que no necesita ser lo que yo idealicé, porque Dios me ha enseñado a mirarlo desde Cristo. Y ese es el trabajo de nosotras mujeres, ver a nuestros esposos desde Cristo. Yo tengo una amiga que amo mucho. Dios le ha permitido a ella tener un esposo que sufre de bipolaridad. Y hay momentos en su vida donde él experimenta picos altos, picos bajos, pero las veces que me ha tocado estar en la casa de ella, yo puedo observar a una mujer que está tan apegada al Señor, que ha podido manejar de una manera gloriosa esa situación. Y yo no la escucho a ella diciendo que ella quiere separarse, que ella ama a ese hombre, ama a ese hombre. Ella se enferma cuando sale, no le gusta que salga. Y no es color de rosa su historia. Es una historia bien real, en momentos muy difíciles, pero ella conoce la naturaleza que ella se la impartió. Ella conoce a su Señor. Ella conoce lo que ella se le dio. Y mientras más conozca lo que a ti se te ha dado, más poder tendrás para vencer en tu hogar, para transformar tu casa. No sirve ganar al mundo y perder la identidad y la naturaleza que a nosotros se nos ha otorgado para gobernar sobre nuestras casas. Y cuando hablo de gobernar, no hablo de ejercer dominio sobre el hombre. Hablo de gobernar sobre esa naturaleza caída por medio de la naturaleza divina recibida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se te fueron dadas si tú naciste de nuevo y si tú eres hija de Dios. Pero es probable que el gran problema sea que no conozcas lo que a ti se te entregó, porque tu tiempo con Jesús ha sido muchísimo menos del que ha tenido que ser. Estar con Jesús, comunión con Jesús, reitero, y lo voy a decir yo creo que en todos los videos hasta que se cansen o hasta que lo aprendan, no es hacer cosas para Jesús, es comer su palabra, comérsela. Ella, en la última ocasión que nos reunimos, yo podía ver sus ojos cuando miraba a su esposo. Ella no sabía que yo la miraba.
Yo pude ver su rostro cuando su esposo salió. La podía ver, una mujer humilde, una mujer súper inteligente, humilde, con un carácter súper fuerte. Que la maten por la verdad, dice ella. Sin embargo, tú oyes a su hombre hablar de ella y tú dices, Cristo está aquí metido. ¿Cómo habla tu esposo de ti? Y no vayas en este momento a permitir que el sentimiento de víctima te cubra. No lo permitas. Este no es el objetivo. Estamos a tiempo de que todo sea transformado si empezamos a ver desde la palabra cómo Él habla de ti. Él sufre por causa tuya, o Él ha aprendido a ser amado por ti, a pesar de ser. Y van a haber muchas incomodidades con este mensaje. Mi intención al hacer este mensaje no es exaltar al hombre. Ese no es mi propósito. Es que tú como mujer puedas entender tu rol. Porque el hombre tiene la posición que Cristo le entregó y no hay una sola mujer que tenga en la tierra el poder de invalidar la autoridad que Cristo le dio. En el hogar y en la iglesia son dos cosas diferentes. En el hogar el hombre es la cabeza. En el hogar el esposo es la cabeza. Y la mujer latina ha tenido que luchar mucho, ha tenido que pelear mucho, ha tenido que sacrificarse mucho, ha tenido que trabajar mucho. Y al no tener claro su diseño, eso le ha cambiado su forma, su personalidad, su carácter. Y ahora ha querido parecerse tanto al hombre que se perdió en el camino. Y ahora no sabe cómo volver a su diseño. Tiene que volver a la palabra. Tiene que volver al nuevo nacimiento. Tiene que volver a la humildad, a donde aprenda y diga, Señor, hazme conforme a tu diseño. No podemos seguir edificando para Dios, cosa que Dios mismo va a derribar, porque no lo hicimos desde el agrado. 3 veces he leído la palabra que dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Esposa, averigua qué le agrada al Señor. Te aseguro que si le preguntas al Espíritu de Dios, si le preguntas a la palabra, Señor, ¿le estoy hablando bien? ¿Me estoy comportando como tu palabra dice? ¿Estoy viviendo desde la naturaleza que a mí se me ha otorgado? Te aseguro que va a venir luz a tu vida y el Espíritu Santo va a guiarte a toda verdad. A donde haga falta, Él va a poner. A donde haya de más, Él va a quitar. Pero es necesario resolver las situaciones que estamos teniendo en los hogares. No podemos seguir pretendiendo que el problema se va a arreglar solo. El problema no se va a arreglar solo. El problema tiene que encararse y es que Cristo ha dejado de ser el centro. Su palabra ha dejado de guiarnos y nos hemos conectado a muchas fuentes que nos quitaron de vista lo que nunca debimos perder. Poner los ojos en Jesús conlleva más que simplemente ir a un lugar y reunirnos en su nombre. Hay un compromiso de nosotras mujeres. El mundo no quiere esto y no tiene por qué quererlo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Pero tú, si eres hija de Dios, es hora de preguntarte, ¿en qué construí lo que creí que Dios me dio? ¿Cuál fue la base? Y si Cristo y su voluntad no ha sido la base, no te engañes. La gente puede aprobar mucho tu ministerio. Puedes tener miles de mujeres a tu lado. Puedes tener un gran grupo de seguidoras. Pero ¿sabes qué? Lo triste será que Cristo al final te diga, yo no te conocí. Lo hiciste todo a tu manera. Te llenaste la cabeza creyendo que tú podías cambiar mis principios y mi diseño. Enseñaste rebeldía en el corazón de las mujeres. Hablaste fuera de tiempo. Y lo que enseñaste no lo hablaste desde la naturaleza de mi hijo, sino desde la naturaleza de tu ego. Y al final, ¿de qué va a servir? Yo no quisiera que Dios nos llamara y nos dijera, al final del camino, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conocí. Pero sepa que ninguno que edifique
fuera de Cristo siendo el fundamento, podrá ser aprobado por el Señor. Es hora de que la iglesia empiece a preguntarse en dónde yo me he fundamentado los últimos 5 años. Muchísimas bendiciones. Que el Dios del cielo guarde tu vida, guarde tu casa y te dé las fuerzas necesarias para tú volver a la palabra. Porque creo que solamente en la palabra podremos encontrar vida y vida en abundancia. Dios guarde tu matrimonio. Dios guarde tu rol de esposa. Dios guarde tu rol de esposo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Estaba mi rey.